Muy buenos días, mi nombre es Elin Duque Rivera, soy instructora de seguridad y salud en el trabajo de parte de la aseguradora de riesgo laboral Estura. El día de hoy estaré hablándoles sobre una de las pautas de la política de movilidad segura, entre ellas los valores y los principios en la vía. Recordemos que la política de movilidad segura establece que se debe mantener la cortesía y respeto por otros conductores y usuarios de la vía. ¿Quiénes son los usuarios de la vía? Recordemos que en la vía existen diferentes roles. Está el peatón, el transeúnte, el ciclista, el motociclista y su acompañante que es el parrillero, el conductor de servicio público, servicio particular y sus acompañantes. Si es de servicio público, pues son pasajeros, y si es de servicio particular, son los acompañantes. Vamos a definir qué son los valores. Recordemos que los valores son los principios o las cualidades que nos permiten a las personas ponderar el valor ético de las cosas y emitir juicios sobre las conductas. Entonces, ¿qué se podría decir de esto? Que son las creencias básicas a través de las cuales interpretamos el mundo y damos significado a nuestra propia existencia. Desde el punto de la seguridad vial, pues nosotros asumimos valores y adoptamos aptitudes que nos ayudan a sentirnos bien con nosotros y con los que compartimos la vía, ¿cierto? Con los demás usuarios. Estamos convencidos que las normas son pactos en los que se concretan los valores y las aptitudes que compartimos con los demás y por lo tanto las cumplimos. Vamos a hablar de los principios en la vía. Es muy importante conocer esos principios porque decimos hay que respetarlos, hay que asumirlos, pero muchas veces no los tenemos claro. El primer principio es el principio de la confianza en la normalidad del tráfico. Ese principio que nos dice pues que todos los usuarios de la vía que se comporten siguiendo el principio de la responsabilidad y por tanto cumplen las normas de tráfico, tienen el derecho a esperar que los demás usuarios también las cumplan y por lo tanto pues que hagan el uso adecuado de ellas. Ese principio entonces ¿qué nos dice? Pues dice ten confianza, que en general todos lo van a cumplir, ¿cierto? Van a cumplir este principio. Pero no obstante hay que prever, ¿no? De que hay usuarios de la vía que pueden tener comportamientos contrarios a los que se esperan, comportamientos defectuosos. Y por eso vamos a ver el siguiente principio. ¿Ese de qué nos habla? Es el principio de la responsabilidad. Este principio nos dice que todos los conductores y los demás usuarios de la vía asumen la responsabilidad de cumplir la normatividad existente. Se supone que si nosotros somos usuarios de la vía, lo primero que debemos hacer para andar en la vía, hacer uso de eso, es conocer, ¿cierto?, toda la normatividad y todos nuestros deberes y derechos en ella. Bueno, ¿qué hay que evitar acá? Evitar ser un peligro, un obstáculo para los demás usuarios. Hay que adoptar comportamientos seguros y adecuados en la vía y hay que asumir las consecuencias de eso, de que si obramos mal, pues ¿qué va a pasar? Pues vamos a provocar un accidente no solo para nosotros, sino para demás personas. Van a haber lesiones, daños materiales y lesiones físicas. Es importante. Este principio es uno de los más importantes que existe, ¿cierto? Y es importante que seamos conscientes, ¿no?, de la responsabilidad que conlleva la actividad de conducir, ¿cierto? Y que se debe hacer efectivamente, se debe hacer responsablemente y conscientes de que si no actuamos bien, que si no desarrollamos bien nuestras actividades, podemos provocar lo más mínimo que es un siniestro, un choque, podemos alterar el tráfico, podemos llegar a causar daños a otras personas. Ahora pasamos a un principio muy importante también, el principio de la seguridad. Recordemos que este principio nos dice que nadie debe confiar ilimitadamente en que los demás usuarios cumplan al pie de la letra las normas reglamentarias. Si vemos que el primero nos decía que si uno cumple el principio de la normalidad en el tráfico, los demás lo deberían cumplir en la responsabilidad, pero entonces nos dice que no debemos prever que existan personas que tengan comportamientos inadecuados y este principio nos habla especialmente de eso. Existen casos excepcionales, ¿cierto?, de que algún usuario tenga una actitud inesperada o que no esté concentrado o que no sea responsable de sus actos. Entonces, ¿qué pasa? Pues va a tener comportamientos contrarios a la normatividad.
Entonces, ¿qué nos dice ese principio? Que siempre debemos prever, ¿cierto? Que hay personas usuarios de la vía, que no lo van a cumplir, que no van a estar conduciendo o usando la vía correctamente, y eso nos puede causar un accidente. Entonces acá es cuando llegamos y hablamos siempre de la conducción segura, ¿cierto? La movilidad segura, el manejo defensivo, el por qué pues siempre debemos pues estar a la defensiva de qué es lo que puede pasar. Nosotros podemos estar bien, pero las demás personas no pueden estar cumpliendo, o no lo están haciendo, no llevan a cabo o por desconocimiento. Entonces recordemos, ese principio pues es el complemento el principio de la confianza. Y esta sería una de las normas esenciales de la circulación, que es que la prudencia. Siempre debemos manejar con prudencia. Ahora pasamos al principio de la circulación dirigida. Este principio nos dice que los conductores deben ser dueños del movimiento de su vehículo en todo momento. ¿Qué nos dice entonces? Nos dice que debemos estar concentrados, ¿cierto? Que toda nuestra atención esté en la conducción, que debemos ser conscientes de la actividad que estamos llevando a cabo, no debemos tener distracciones, no debemos perder el dominio de nuestro vehículo y por lo tanto pues para no provocar accidentes o daños a los demás usuarios de la vía. Ahora pasamos al principio de la señalización. ¿Qué nos dice este principio? Que dice que si existe un obstáculo que impide el paso, altera o limite esta regla, debe estar convenientemente señalizado. Convenientemente, obviamente pueden pasar casos excepcionales en donde hay algo y no se ha señalizado, ¿cierto? Pero si existe una señalización es por algo, es porque ya existe un estudio y se ha demostrado que puede ser peligroso ciertos comportamientos. Entonces es importante acatarlos, tenerlos en cuenta. Este es complementario, este principio, al de la confianza, ya que si no existe ninguna señal de alteración anormal de la circulación del tránsito, pues el conductor deberá circular con confianza, pero con prudencia, ¿no? Siempre pues algo puede pasar en la vía. Ahora procedemos al principio de la integridad corporal, Este principio nos dice que nadie está obligado a cumplir una norma si al cumplirla está poniendo en peligro su integridad personal. ¿Qué hablamos acá? O sea, ¿a qué se refiere? Ese principio es también conocido como el principio de la seguridad personal. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos cumpliendo al pie de la letra la ley, ¿cierto? Las normas, es decir, acá como el ejemplo de la gráfica, está el semáforo en rojo, nosotros lo estamos respetando, pero miramos que en la parte de atrás viene un vehículo pesado, grande, está pitando de que está sin frenos. ¿Nosotros qué debemos hacer? Pues debemos, pues por nuestra integridad, pasar ese semáforo en rojo, a orillarnos, para que este vehículo nos vaya a chocar. A eso se refiere. A eso se refiere, que si vemos que está en peligro nuestra integridad, ¿cierto? Y vamos a ser arrollados, pues ahí sí es válido hacerlo. Por eso este principio también existe. Y es importante, el día que ocurre un accidente, una infracción de tránsito, los podemos también, eso son una de las formas en que nos podemos defender o podemos esclarecer qué es lo que ha ocurrido. Bueno, esos son todos los principios en la vía, los principios y valores que se deben llevar en la vía. ¿Por qué son importantes? Porque ellos nos transmiten, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? Con que lo sigamos al pie de la letra, seamos conscientes de que existen, vamos a evitar accidentes, incidentes, vamos a ser más conscientes de nuestra actividad. Les agradezco mucho la atención y espero que estén muy bien.